Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí con ustedes en este horario de las 8 de la noche, con mucha información a total detalle de lo que sucede en nuestro estado. Que tenga un excelente inicio de semana, mucha información le tenemos preparada para este día. Nos acompaña Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano. Saludo a mi amiga y compañera, que es un gusto compartir esta misma mesa de información, Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar contigo y por supuesto con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en Tele Yucatán Te Informa, ya sea por la señal de Tele Yucatán o por el Facebook Tele Yucatán. Ya lo sabe, dele manita arriba y por supuesto también compartir la red social. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. Queremos que se comunique con nosotros, por eso le dejamos el teléfono del estudio, 940-7600. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Ver bien para aprender mejor beneficiará a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel primaria, así como también de nivel secundaria del estado. En el marco de las actividades con motivo del Día del Niño, el gobernador Mauricio Vila Dosal dio inicio a la distribución de los pares de lentes de este programa, en donde indicó que será Yucatán el único estado que tendrá precisamente la oportunidad de contar con lentes de calidad para garantizar su correcto aprendizaje. En un ambiente de fiesta, globos multicolores y música de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Secretaría de Educación, en Mayapán, el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la celebración por el Día del Niño y entregó más de 500 lentes graduados a infantes como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Así, Yucatán se convierte en el primer estado en dotar de lentes graduados y de calidad a estudiantes de educación básica. Los primeros municipios que estamos atendiendo son Mayapán, Tatsiu, Chiquinzonó, Tecom y Tixcacalcupul. Aquí ya visitamos 44 escuelas, se le hizo examen de la vista a 5,168 alumnos y prácticamente 570 son los que necesitan lentes. También quiero decirles que hoy vamos a hacer otro anuncio muy importante que seguramente le va a gustar mucho a los niños, a las niñas y a los papás. Vamos a poner en funcionamiento aquí en Mayapán una orquesta infantil y juvenil y una marching band. ¿Qué quiere decir? Que vamos a traer acá 90 instrumentos musicales y vamos a traer a los maestros para que les enseñen a utilizar estos instrumentos. Las sorpresas no terminaron ahí, pues Vila Dosal rifó ante el alumnado de 6 escuelas, bicicletas, triciclos y juguetes en el domo del Palacio Municipal de Mayapán. También invitó a los infantes a una excursión al Parque Zoológico del Centenario. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó el trabajo del gobierno del estado por mejorar la calidad de vida de la niñez yucateca. Está haciendo efectivo ese derecho a la salud que tienen, porque hoy vamos a recibir muchos de ellos que se detectó que no veían muy bien. Ahora van a tener una excelente visión porque se les va a entregar unos lentes que les van a ayudar muchísimo. En representación de los infantes, Dianely Vianey Chanchi resaltó que con los lentes que recibió de Vila Dosal mejorará su rendimiento académico en el aula escolar. Tardaba mucho tiempo en copiar la lección de la clase, lo tenía que hacer más despacio, mientras que mis compañeros terminaban antes. En ocasiones sentía que me cansaba cuando nos marcaban mucho para leer, para hacer las tareas. Pensé que no era tan buena para leer. Para mí fue una sorpresa cuando me pusieron los aparatos para medir si veía bien y me di cuenta que sí veía más claro y mejor. Por eso quisiera de manera especial agradecer al programa Ver Bien para Aprender Mejor por la labor que realizan para que todos los niños dejen acceder de manera igualitaria a un mundo de aprendizajes. Acompañado de autoridades estatales, saludó a los infantes y les deseó un excelente Día del Niño. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill. Tele Yucatán Te Informa.
Como un par de lentes cambia la vida de estos pequeños. Continuando con la información, cuidar los intereses y el desarrollo de niños y niñas de Yucatán. Esta es la misión y tarea primordial del DIF estatal. Atender, cuidar y garantizar mejor la calidad de vida a la niñez yucateca mientras se respetan sus prerrogativas y se atienden sus necesidades es la tarea más importante del DIF Yucatán, aseguró su directora general, María Cristina Castillo Espinosa. El DIF Yucatán emprendió políticas públicas para asegurar el derecho a la vida, a la salud, a la educación, vivir en familia, así como el trato igualitario y el acceso a una vida libre de violencia de la infancia en la entidad. El personal de la Subdirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario realiza acciones a favor de la alimentación del sector infantil, además de la detección temprana y el cuidado adecuado de casos de desnutrición y obesidad. En el Festival de los Derechos de la Niñez, realizado en el Centro Cultural Los Pinos de la Ciudad de México, también dijo que en las escuelas se realizan jornadas de promoción de los derechos y de la salud, así como talleres de prevención de casos de acoso escolar, violencia, adicciones, y se promociona la importancia del buen trato al interior de las familias. Como parte de las acciones para garantizar el interés superior de la niñez, con el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, se efectuarán en las próximas semanas eventos para la prevención de la violencia contra los infantes. Teleyucatán te informa. Y no solo las instituciones educativas, empresas o diversos organismos tienen los momentos para celebrar y festejar a los niños con motivo de su día. Esto sucedió en el Cerezo de Mérida. Los hijos de las personas privadas de su libertad vivieron un día especial al visitar a sus familiares en el Centro de Reinserción Social de Mérida, donde se prepararon diversas sorpresas con motivo del Día del Niño. Desde su llegada, los pequeños recibieron de bienvenida camisetas con la leyenda «Feliz Día del Niño» y un juguete del director Francisco Javier Brito Herrera. Las sorpresas continuaron para los niños, pues el auditorio fue acondicionado como una enorme sala de juegos con brincolines para el disfrute de los más pequeños. Las actividades incluyeron un colectivo de payasos que hicieron divertir a la jornada para las familias. Los animadores presentaron números de magia y chistes. También se contó con marionetas y botargas que dibujaron sonrisas en los niños. La dirección del centro distribuyó una treintena de piñatas con dulces para cada uno de los módulos que integran el centro penitenciario. Además, se colocaron varias en el auditorio para que ningún niño se quedara sin golosinas. Los apoyos fueron gestionados por el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Fernando Rosel Flores. Teleyucatán te informa. Abre sus puertas un nuevo lugar para disfrutar de los platillos regionales y también de diferentes guisos. En la inauguración del restaurante Hacienda Tella, el gobernador Mauricio Vila-Dosal anunció que la ocupación hotelera en Semana Santa y Pascua fue del 83% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La pernocta hotelera se incrementó un 29%, lo que demuestra que el estado se posiciona como uno de los más importantes destinos turísticos del país. De lo que fue la Semana Santa fue un 29% más de turistas que el año pasado, un 12% en el aumento de la pernocta, en Yucatán el 83% de la ocupación hotelera, números que son muy buenos y que afortunadamente año con año siguen creciendo. Pero pues esto crece porque hay oferta, porque tenemos buenos productos. La propietaria del restaurante Hacienda Tella, Carolina Cárdenas, reconoció el apoyo de sus socios para hacer posible el nuevo espacio gastronómico. Las cifras preliminares de las vacaciones de Semana Santa y Pascua demuestran que en Yucatán están pasando cosas buenas en turismo, demostrando que las estrategias como la descentralización de la industria dan resultados. En Yucatán están pasando cosas muy buenas, la gente está queriendo venir a disfrutar no solamente de la seguridad, sino también de los grandes atractivos que tenemos. Un dato también muy importante es la descentralización de estas cifras. No solamente se vieron estas cifras positivas en Mérida o en Valladolid, sino se encontraron en todo el estado. Hay gente que pernoctó en Izamal, en Celestún, que visitaron Motul, que visitaron Tecash, que visitaron distintos puntos del estado, y es algo muy importante porque el gobernador desde el inicio de esta administración nos encomendó descentralizar el turismo para llevar los beneficios de esta industria a todos los yucatecos. Río Lagartos y San Felipe, entre otros destinos de la costa yucateca, tienen potencial turístico que se debe aprovechar.
San Felipe y Río Lagartos tienen un potencial impresionante. Tenemos muchos pueblos que no quisiera llamarlos mágicos porque no tienen esa marca todavía, pero sí son pueblos con encanto y que definitivamente, independientemente de lo que ocurra con este programa federal, podrían derivar en pueblos más turísticos. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ahí se van trazando más alianzas estratégicas que complementen el desarrollo de Yucatán. Autoridades estatales continúan con esta buena dinámica al aliarse precisamente con diversos sectores. Esto también sucede con instituciones educativas. La atención de la diabetes, obesidad, hipertensión, epidemiología y oftalmología, así como el intercambio de estudiantes de medicina y el desarrollo de estudios relacionados con las ciencias del mar, son algunos temas en los que el gobierno del estado y la Universidad de Miami coincidieron para estrechar lazos de colaboración. El gobernador Mauricio Vila-Dosal recibió al representante para México y Centroamérica de la Universidad de Miami, Gabriel García y Pérez, quien externó el interés de estrechar los lazos de cooperación con Yucatán por la visión y crecimiento que aquí se tienen, que lo hacen diferente al resto de los estados del país. Vila-Dosal aseguró que su administración está dispuesta a colaborar con la universidad en acciones y proyectos que representen oportunidades de mejorar la calidad de vida de los yucatecos y contribuyan a fortalecer el sistema de investigación científica e innovación local. El gobernador señaló que el primer contacto puede significar el inicio de una fuerte relación entre Yucatán y la Casa de Estudios estadounidense para el desarrollo de planes conjuntos a mediano y largo plazo, como se desarrollan con la Universidad del Estado de Michigan. García y Pérez señaló que hay áreas de oportunidad y coincidencias con el gobierno del Estado para desarrollar planes que se traduzcan en amplios beneficios sociales. Vila-Dosal y el directivo universitario hablaron de la cooperación en el área de medicina, matemáticas y ciencias del mar, así como de problemas sociales como la violencia de género y el embarazo en adolescentes. La Universidad de Miami abrirá oficinas en la Ciudad de México el 30 de mayo, con una ceremonia donde mostrará sus capacidades científicas y áreas de colaboración con otras instituciones. Teleyucatán te informa. Momento de ir a nuestra primera pausa. Acompáñenos que al regreso le tenemos mucho más. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a ser UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la Zona Deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su Zona Deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa y le platico que el día de mañana se va a presentar una obra de teatro titulada Insectos. Mayra Vences entrevistó a Arnoldo Palazuelos, quien nos tiene todos los detalles. Aquí en el estudio tenemos a un invitado muy especial. Él es Arnoldo Palazuelos, integrante de la compañía de La Pirinola, para platicarnos de un espectáculo en el marco del Día del Niño. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación y por el espacio. Arnoldo, platícanos de este evento que van a estar realizando, una obra multidisciplinaria. Claro, el Centro Cultural para la Niñez Yucateca, pues como ya todos sabemos, se dedica a la formación de humanos
desde su etapa infantil, ¿no? Niños desde 4 a 13 años. Y entonces no queremos dejar pasar por alto este evento tan importante que es mañana el Día de la Niñez, ¿no? Y para eso queremos ofrecerles un espectáculo multidisciplinario completamente gratis que va a presentarse mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Peón Contreras. ¿Quiénes van a estar participando en esta obra de teatro? La compañía de teatro La Pirinola se fundó hace más o menos como unos 13 años en Sonora, entonces la compañía de teatro dona el producto al Centro Cultural Yucateco, de la Niñez Yucateca, y la sede culta hace la gestión para que podamos nosotros como compañía usar el espacio y nos apoyan con equipo técnico, también con los técnicos del teatro, iluminadores, tramoyistas. Entonces es como una oferta de dos partes, desde la iniciativa privada con la compañía de La Pirinola y la sede culta con la gestión de los espacios y la promoción del evento. ¿A quiénes vamos a estar viendo en el escenario? A 6 acróbatas que hay en escena, porque el espectáculo es de teatro de sombras multimedia y acrobacia aérea. Entonces los mismos actores son acróbatas y van a estar representando allá una oruga, una luciérnaga, un par de arañas y algunas flores por ahí, porque la historia es un cuento de amor que sucede entre una oruga y una luciérnaga. ¿Cómo se va dando también esta dinámica para que los niños también puedan disfrutar, puedan acercarse a las artes? Definitivamente creo que las artes son un factor muy importante en la formación, ¿no?, de la sociedad. Entonces creo que en la infancia, que en la niñez es una etapa sumamente primordial en la que debemos acercar a los chicos al arte para que pues vayan formando sus personalidades y que al final de cuentas sean personas productivas, ¿no?, amables y que le hagan un bien a la sociedad. ¿Cuántas presentaciones ya tienen de esta obra? La estrenamos el año pasado y este año llevamos 2 funciones que dimos para el Mérida Fest, entonces ya esta sería como la 5ª función más o menos. Pues ahí la invitación justamente a todos los que nos están viendo. ¿Va a ser el día de mañana? Sí, a las 5 de la tarde en el Teatro Peón Contreras. ¿Entrada libre? Completamente gratis la entrada, para que los niños, la familia, abuelos, tías, todo el mundo tenga la oportunidad de ir y aprender un poquito sobre el respeto a la diversidad de la vida, ¿no? Estas especies tan ricas y diversas que tenemos en el planeta, por más pequeñitas que sean, que aprendamos que son importantes y que juegan un rol importante en un ecosistema del cual nosotros formamos parte, entonces hay que respetarlos y cuidarlos, ¿no? Oye, que eso es un plus también que nos da este tipo de obras, ¿no? El hacer conciencia sobre diversos temas. Sí, claro, la conciencia sobre el respeto a la vida en cualquiera de sus manifestaciones y la conciencia sobre el luchar y la transformación, porque sin spoilers, pero pues la historia de amor entre una oruga que se arrastra y una luciérnaga que vuela y brilla, pues es algo como una cuestión platónica, una cuestión de lucha ideal para transformarte, como hacen las orugas en su cucún, ¿no? Que hacen su metamorfosis y terminan convirtiéndose en cosas tan hermosas como mariposas que pueden volar y ver otros mundos, algo distinto, ¿no? Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Arnoldo, por esta invitación. También ahí a los que nos están viendo, que asistan el día de mañana con toda la familia, que lleguen con anticipación, porque pues también el teatro no da para muchísima gente, pero pues ahí una muy buena opción para hacer y festejar el Día del Niño. Ok, pues los esperamos. Muchas gracias nuevamente por el espacio y ojalá que puedan asistir mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Peón Contreras, pues a pasar un rato agradable y aprender un poco sobre nuestro planeta. Perfectísimo, muchas gracias, Arnoldo. Y ahí continúan los objetivos contundentes para que los diversos trámites y procesos emprendidos por las diversas representaciones de la dependencia estatal, pues mejoren, acercando a los ciudadanos pues procesos más finos, de mayor calidad. Como parte del acuerdo de colaboración firmado entre el Gobierno del Estado y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el personal de las dependencias estatales trabaja en el mejoramiento de trámites y servicios administrativos a fin de ofrecer atención rápida y eficiente a los ciudadanos. La simplificación de trámites es uno de los ejes transversales del gobierno de Mauricio Vila Dosal, porque entre sus principales acciones se promueve el respeto del tiempo de los yucatecos que acuden a las instituciones. Por eso, en enero pasado, firmó el convenio de colaboración con la organización internacional que incluye la aplicación de recomendaciones
para contar con estándares globales. Las diversas dependencias estatales recibieron la visita de representantes de la OCDE, quienes analizaron su funcionamiento interno y ofrecieron sugerencias para seguir avanzando en la modernización del modelo de mejora regulatoria. Entre los trámites que se busca agilizar se encuentran los relacionados con la apertura de empresas, permisos de construcción, registros de propiedad, licitaciones y registros vehiculares, además de acceso a la información regulatoria, transparencia y calidad de la información, entre otros procesos. El secretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional, Álvaro Cetina Puerto, aseveró que las observaciones de política y gobernanza regulatoria emitidas por la OCDE en la visita que se realizó del 8 al 12 pasados serán tomadas en consideración para aplicarlas en la administración. El coordinador del Programa de Política Regulatoria de la OCDE en Latinoamérica, Manuel Gerardo Flores Romero, compartió la guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México. Teleyucatán te informa. Estamos muy pendientes de todos los saludos que nos hacen llegar a través de las redes sociales, como por ejemplo el de Adriana Vargas, que nos dice que hoy Villa de Espita cumple 167 años, y de Marta Kawich Canul, que nos manda un saludo desde la Vicente Solís. Muchas gracias por preferir Teleyucatán te informa. Pues seguimos con la información, y si quieres un cambio de look, aquí tenemos una gran recomendación. Este mes de abril renueva tu imagen con Rue 108. Aprovecha las super promociones que tienen especialmente para ti. Así que haz espacio en tu agenda para el próximo lunes y aprovecha los cortes de dama al 2x1. Pero como en Rue 108 nos encanta consentirte, de lunes a jueves los tintes también están al 2x1. Así que ponte de acuerdo con tu mejor amiga y agenden y aprovechen esta gran oportunidad. Además, por si fuera poco, durante todo el mes de abril la queratina se mantendrá a tan solo 450 pesos para cualquier largo. Así que ya no hay pretextos para lucir un cabello espectacular. Llama en este momento para agendar tu cita al número 99 95 18 51 10 y pregunta por nuestro especialista en diseño de imagen, por supuesto, Kevin Valle. Así que visítanos también en la calle 108 por 49D, esquina Fraccionamiento Las Américas 2. También nos puedes seguir en las redes sociales para que te enteres de estas y otras promociones que tenemos para ti. En Facebook e Instagram nos encuentras como Rue 108 Salón, belleza cosmética y cuidado personal. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. ¿Qué es justicia? Contar con servicios básicos en cada comunidad. Es poder decidir sobre mi propio cuerpo. Tener defensores públicos para personas con alguna discapacidad. Matrimonio igualitario. Amor es amor. Que las trabajadoras domésticas tengamos seguridad social. Es poder asumir responsabilidades aún siendo niñas. Hablemos de justicia. Justicia para todos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información esta noche aquí en Teleyucatán te informa. Hoy regresaron miles de estudiantes a las aulas y este fin de semana, pues los que tuvieron el momento, el tiempo y también la economía, visitaron las playas de nuestro estado. De esto nos informa Álvaro Martínez. Con la gente preparándose para el regreso a clases y ante la precaria situación del bolsillo en fin de quincena, Progreso y playas aledañas recibieron a los vacacionistas que disfrutaron del sol, la arena y el mar en el último domingo de las vacaciones de Semana Santa. Aunque con menor cantidad de gente de la que se pudo apreciar el pasado fin de semana, los vacacionistas disfrutaron del último domingo, donde el mar era la mejor vía para mitigar el intenso calor en las playas cercanas.
Algo para destacar es el gran ambiente familiar en las playas de Progreso frente al malecón, donde padres, hijos y toda la familia dijeron adiós a las vacaciones de Semana Santa y ya con las pilas recargadas para afrontar la actividad a partir de este lunes. La pupila masculina se deleitó con bellas chicas que exhibieron su atractiva silueta en bikini en las playas y en el malecón de Progreso. También la Reserva Ecológica del Colquito recibió un gran número de visitantes que disfrutaron las bellezas naturales del sitio. Con imágenes de Juan Velázquez, Álvaro Martínez, Yucatán te informa. Y aunque a muchos les costó retomar la rutina, hoy regresan más de 300,000 estudiantes a sus aulas. Este día, más de 400,000 estudiantes de educación básica retornaron a las aulas sin contratiempos, afirmó la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo. Tras 2 semanas de vacaciones con motivo de Semana Santa y Pascua, los estudiantes regresaron a sus escuelas, tanto en Mérida como en los demás municipios. Ahorita no tenemos ningún inconveniente, todos llegan muy con las baterías recargadas. Yo creo que tanto maestros como niños están ingresando nuevamente a sus labores escolares y pues en la recta final para poder sobre todo ponerle más énfasis en el aprendizaje para poder terminar un ciclo escolar muy positivo. Casi 500,000 de estudiantes de educación básica, tenemos 96,000 de educación media superior y ellos están ya regresando a la escuela y como te digo, en la recta final. En las vacaciones de Semana Santa se dio mantenimiento a varios planteles de primarias y de preescolar. En estas vacaciones hubo la oportunidad de estarle dando mantenimiento a un buen número de escuelas, el mantenimiento emergente, ¿verdad? Checar los techos, checar la pintura, ¿cómo se llama? El tema de la electricidad, de la plomería, todas esas cosas que son indispensables para un buen funcionamiento de las escuelas. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y la promoción de la autoprotección de niñas y niños por medio de la identificación de sus derechos y también situaciones de riesgo. Este fue el tema central en las visitas que la Fiscalía General del Estado realizó en albergues y casas hogar de Mérida y también de comunidades de la entidad. Esto como parte de las actividades que se realizan este mes a favor de ese sector de la población. Las situaciones de peligro pueden presentarse en los lugares públicos, centros educativos, incluso en el hogar. Por eso es importante que las niñas y niños conozcan sus derechos y que sepan qué hacer ante el riesgo. De esto comentó la directora de Prevención del Delito, Gabriela Romero Solís. Cambiemos de tema para continuar generando un cambio en la conciencia, hábitos cotidianos y acciones de la sociedad que favorecen el cuidado del medio ambiente. Se realizó el 7º Encuentro de Cultura y Participación Social Jack Shlum, impulsado por la Fundación Cultural Macay AC desde el 2011 en la conmemoración del Día Internacional de la Tierra. El director del museo, Fernando García Ponce, Rafael Pérez y Pérez, señaló que actividades como punto de encuentro reafirman la vocación educativa que un museo debe desempeñar en la comunidad. Un grupo de 20 expositores presentaron productos ecológicos de comercio justo y sustentable. Y la conservación de los humedales de la península de Yucatán es importante para la población, no solo por su participación en el ciclo del agua, sino porque por ellos hay mayor y mejor control natural de los efectos generados por contingencias hidrometeorológicas. El director general del organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, José Ignacio Medicuti Priego, dijo que autoridades y sociedad tienen que trabajar de forma coordinada para proteger uno de los elementos esenciales para el equilibrio de los ecosistemas y de la biodiversidad, especialmente de la península de Yucatán, como son los humedales. En la 6ª sesión del Grupo Especializado de Trabajo en Humedales, reconoció que estos son ecosistemas frágiles que interconectan los sistemas terrestre y acuático y también con importantes beneficios naturales, especialmente la estabilidad climática, la conservación de la biodiversidad, el saneamiento del recurso hídrico, áreas de refugio y también zonas de crianza para algunas especies.
Momento de una pausa, acompáñenos, pero como siempre agradecemos a aquellas personas que se ponen en contacto con nosotros. Saludos hasta Tecó, de manera específica para el señor Manuel Iwit Cocón y también para la señora Teresa del Carmen. Siga con nosotros. Este mes de abril celebra la Semana de la Niñez. Ukinilo Mejen Palal. Del 28 al 5 de mayo, disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Consulta horarios y eventos en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Por cuarto año consecutivo se efectuó sin maltrato animal Etzcolcar Pato. Esto era un antiguo ritual en el que pequeños animales eran colocados en piñatas y se les golpeaba hasta matarlos o cortarles la cabeza. La organización Human Society International México y asociaciones locales ayudan a la comunidad de Citilcún para adoptar un cambio cultural a favor del trato respetuoso hacia los animales, ofreciendo alternativas de entretenimiento en las que los animales no sufran. Lo que en el pasado solía ser una de las festividades más crueles de México, ahora la fiesta de San Bartolo es una celebración familiar en la que se promueven deportes y juegos como carreras argentinas, donde los jóvenes pasean en sus bicicletas tratando de conseguir premios que cuelgan de un alambre en la plaza principal de la comisaría de Citilcún. Y así operan los cuerpos de seguridad para evitar que los incendios se conviertan en escenarios que puedan afectar a toda la población. Estas son declaraciones de elementos de protección civil ante precisamente uno de estos casos que se dio en el entronque del Chaquillo. En el kilómetro 51 de la carretera Mérida-Chetumal, cerca del entronque Tequit del Chaquillo, se registró un incendio de maleza a la vera. En pocos minutos, las llamas consumieron alrededor de 800 metros de maleza. Se estima que el incendio se debió a colillas de cigarro o botellas rotas que por el intenso sol hicieron el efecto lupa. A la zona llegaron elementos de protección civil y elementos de la Policía Estatal Coordinada de Teabo para controlar el fuego. Pues ahorita como hay muchas sequías, ahorita a veces por envases de cristal se encienden y a veces colillas de cigarro que tiran los que pasan. Entonces nosotros tenemos que combatir el fuego. A veces como ahorita no tenemos el equipo adecuado, pues entonces ahorita viene una camioneta con un contenedor y una bomba de gasolina. Con eso combatimos el fuego. ¿Qué tramo es? Este es el tramo 51. Luego de 20 minutos de labores, los cuerpos de seguridad apagaron el incendio de maleza. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Transportistas podrían adquirir combustible más económico. Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, ACE, analizan firmar convenios para que sus agremiados tengan la opción de adquirir combustibles
baratos, anunció su delegado Andrés Pot Alonso. Desde hace 2 años que tienen otras opciones para la compra de combustibles, por eso los transportistas analizan hacer la inversión correspondiente. Estamos viendo esa muy buena opción, ya que hay casos hasta de $1 o $1.50 menos que en la gasolinera. Entonces, nosotros estamos haciendo las inversiones para tener nuestro propio equipo para poder traer esos combustibles aquí a nuestra entidad. La Organización de Transportistas sostuvo reuniones con representantes de empresas, entre ellas una de origen ruso que ofrece el combustible que traería en buquetanques. En Ciudad de México hemos tenido una serie de reuniones con diferentes empresas internacionales. La última fue una empresa rusa, imagínate, nos están vendiendo un buque ya con todos sus permisos para que este combustible ingrese a México. Hay otras alternativas de empresas que ya están laborando en México, que están en Monterrey. Inclusive hay empresas aquí en Yucatán establecidas con todos sus permisos correspondientes que ya se lo están vendiendo. Con imágenes de Luis Medina, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. Y para las autoridades estatales, ¿qué tan importante es que hombres y mujeres, que los ciudadanos opinen en generar acciones concretas que contribuyan a su desarrollo? Esto se resume en importantes proyectos que se están gestionando actualmente, como es el caso de la Ley Integral de Participación Ciudadana. En Yucatán, la gobernanza por medio de la participación social propicia que el personal de las dependencias y los diversos niveles de gobierno creen mecanismos, consejos consultivos y leyes con base en la demanda de la sociedad. Ante este panorama que se replica en otros estados, consejeros electorales de 24 entidades participan en un taller para elaborar un instrumento jurídico para que la ciudadanía participe en los asuntos públicos del ámbito local. Así como opinar respecto del contenido de las normas generales que han de regir la sana y armónica convivencia, y también presentar proyectos de iniciativas para la creación o modificación de normas constitucionales, legales y reglamentarias. Que la participación cívica en los procesos electorales del año 2018 ha hecho patente el reclamo social de un país más justo. El Congreso del Estado se sumó a la apertura de la sociedad yucateca en la toma de decisiones. Tenemos la designación del fiscal general del Estado, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de los consejeros de INAIP. En todos los casos, las instituciones académicas públicas y privadas, organizaciones civiles, colegios de profesionales, tuvieron una participación activa por medio de sus opiniones y cuestionamientos. El instrumento jurídico que se elaborará contribuiría al combate a la corrupción, impunidad, ya que la sociedad elija lo que más le favorezca. La participación social mejora la actividad y acciones políticas, sociales y económicas de la comunidad, municipio, estado o país. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Pausa comercial, ya regresamos con más información. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. El edificio rechinaba bien fuerte. Estábamos en riesgo de colapsar. El silencio afuera era sepulcral. Se convirtió en un grito de alegría cuando pudimos sacar al niño de los escombros. Logramos salvarlo. Pero pues eso no fue el final de esta historia. Lo peor apenas nos iba a pasar.
Continuamos con más información y es que se busca darle una nueva vida a este importante género teatral, ya que forma parte de nuestro patrimonio. Artistas yucatecos presentarán diversos espectáculos el 2 de mayo en el Teatro José Peón Contreras. Por medio del evento celebremos el teatro regional en Yucatán. El proyecto pretende incrementar la oferta cultural en la ciudad y comenzar a institucionalizar las obras que se presenten, procurando su calidad, lenguaje y contenido sean para toda la familia. Está el señor Mario III, Tsereco Hinojoch, está Ixpet, tenemos el trío Trovadores del Mayab y tenemos al ballet folclórico titular de la Secretaría de Cultura. Entonces va a ser una revista que sobre todo será un acto con mucho simbolismo, ¿no? Sí, por supuesto, es gratuito y invitamos a todos los yucatecos que quieran venir a acompañarnos. Este es un poco el propósito de esta reunión del día de hoy, que todos se sumen, ¿no? Todos los artistas están invitados y también todos los yucatecos que quieran sumarse a esta celebración del Teatro Regional en Yucatán también. El día de la presentación, el maestro Enrique Martín Briceño narrará parte de la historia del Teatro Regional en Yucatán. El evento es una de las acciones del gobierno del estado por rescatar el patrimonio de la entidad, difundir la cultura y reivindicar el teatro regional. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Un proyecto que ya tiene más de un año de presencia y de trabajo y que ha involucrado tanto a hijos como a padres. Esto sucede en el Museo de la Ciudad. Más de 30 obras, resultado de la creación de padres e hijos, forman parte de la exposición Alma de Niño que se inauguró en el Museo de la Ciudad. La exposición, en donde las formas y los colores tienen como objetivo rescatar el niño perdido para ser más humanos, más sensibilizados por medio del intercambio de experiencias creativas. Una de las cosas principales del proyecto es intentar rescatar a la niñez, ¿no? En esta ocasión no pudimos hacer a un lado a los papás, creímos que era importante, porque yo como adulto prácticamente a través del arte he descubierto que en mi infancia perdí muchas cosas. Ahora como adulto me puedo dar cuenta de eso. Y de alguna forma yo quería compartir eso con los papás, el que regresáramos a esa infancia, ¿no? Y recordar ciertas cosas de nuestra vida que quizás nunca prestamos atención y que eran muy importantes en mi caso. El proyecto inició hace más de un año en el Museo de la Ciudad, abriendo así un espacio interactivo sano entre hijos y padres. Con imágenes de Luis Medina, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán te informa. Con estos temas, con esta información, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana lo esperamos a la cita puntual de las 8 de la noche con todo lo que sucede en Yucatán. Lenny, muy buenas noches, un gusto compartir este espacio contigo. Carlos, buenas noches, nos vemos mañana al segundo día de la semana. Mientras tanto, les dejamos con toda la información deportiva con nuestros expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana a las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán.
Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa en la emisión nocturna. Hoy vamos a estar hablando de los resultados más importantes en la actividad profesional del deporte yucateco. Un fin de semana intenso, pero también un fin de semana donde no se dejan resultados positivos. En el béisbol, el equipo de los Leones perdió el último de la serie 6-2 ante los Pericos de Puebla, y con esto los melenudos sufrieron la derrota de su sexta serie. Siete series han afrontado en esta campaña 2019, 6 de ellas han perdido. En el fútbol se pierde también el encuentro de vuelta de la semifinal. Los Venados FC Yucatán eliminados caen en el Alfonso Lastras el sábado por la tarde, 3-1 ante el equipo del San Luis, y San Luis conjuntamente con el equipo de los Dorados de Sinaloa van a jugar la final del Clausura 2019 del ascenso. En la tercera división, fin a la buena racha de 24 partidos sin perder de Deportiva Venados. Pierden el equipo de los Ciervos 2-1 ante Felinos de la 48 de Chiapas. Y también, anuncian las clínicas de béisbol por parte de CONADE. Esto va a ser del 1 al 3 de mayo en esta ciudad. Y se realiza en el voleibol la octava edición de la Copa Leglis, donde participa la selección de Belice y 6 selecciones de el sur del país. Le tendremos todos los detalles y, como todas las noches, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches, Mario, así es, muchísimas gracias, muy buenas noches también a usted que nos sigue desde casita. Rapidito, vámonos ya con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, primero en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted nos pueda seguir y estar en contacto con nosotros. Adelante, nos vamos ahora sí con toda la información. Correcto, la primera nota es del fútbol del ascenso. Pues se acabó el sueño, la tradición de cada 10 años ver a un equipo de Venados disputar una final de ascenso. Al final de cuentas, el encuentro de vuelta de la semifinal de este sábado arrojó victoria 3-1 para el San Luis ante el conjunto de los Ciervos. Aquí está el resumen. Se acabó el sueño y se rompió la tradición de cada 10 años. Los Venados de Yucatán quedaron eliminados al perder 3-1 ante el Atlético San Luis este sábado en el estadio Alfonso Lastras y 4-2 en el global al jugarse el partido de vuelta de la semifinal del Clausura 2019 de la Liga de Ascenso. El cuadro potosino, desde los primeros minutos del encuentro, salió a hacer lo que tenía que realizar para obtener su boleto y jugar nuevamente una final ante los Dorados de Sinaloa, equipo que eliminó el mismo sábado a los Mineros de Zacatecas por marcador global de 5-1. Fernando Madrigal, al minuto 9, marcó el primer gol del encuentro. El español, Ian González, le puso un balón a modo dentro del área que con potencia cruzó para estampar el 1-0. 12 minutos más tarde, el campeón de goleo, Nicolás Ibáñez, firmó el 2-0. En una descolgada por izquierda, cruzó su disparo a segundo poste para vencer a Armando Navarrete. Al minuto 74 de acciones, y todavía con la esperanza de cambiar el rumbo del partido, Paul Uscanga cobró una falta en los linderos del área y con un tiro colocado dejó sin oportunidad al guardameta Carlos Rodríguez para acortar distancia 2-1. Los últimos minutos fueron intensos, sin embargo, Claudio Villagra acabó con cualquier posibilidad para los Ciervos al concretar el 3-1 en tiempo de reposición. Este lunes, los Venados nuevamente fueron recibidos por algunos aficionados en el Aeropuerto Internacional de Mérida y el director técnico, Sergio Orduña, dio un balance del torneo que afrontaron. Bueno, fue un torneo grandísimo por nuestra parte, por nuestro equipo, que siempre desde que llegamos acá nos comprometimos a hacer las cosas bien. Afortunadamente sacamos adelante el equipo de una situación muy difícil. Dije que teníamos que buscar la calificación si queríamos salvarnos, si queríamos seguir permaneciendo acá. Y lo logramos en base a un gran trabajo, una gran actitud de todos los muchachos. Y siempre mantuvimos la fe en que lo íbamos a lograr y lo logramos. Posteriormente, ya en la liguilla, podría pasar cualquier cosa, pero yo creo que el equipo llegó muy bien. Y bueno, desafortunadamente errores, tanto a la defensiva como a la ofensiva, nos impidieron seguir, ¿no? Nos enfrentamos a un buen equipo como San Luis. Bueno, y
cambiando de tema, vámonos al rey de los deportes. Esta mañana ya en el Instituto del Deporte del Estado se presentaron a 2 instructores de béisbol, uno venezolano y uno cubano. Ellos van a dar una serie de clínicas en esta ciudad. Del 1 al 3 de mayo, en el auditorio de la Unidad Deportiva Cuculcán, los instructores, el venezolano Ronald Brizuela Parra y el cubano Juan Eduardo Martín, impartirán una serie de clínicas dirigidas a entrenadores de béisbol y softball, según se anunció esta mañana en conferencia de prensa. El objetivo principal es transmitirle a todos los entrenadores la pedagogía de cómo llevar la información en la parte de la pelota, o sea, el béisbol, cómo nosotros debemos darle a entender a los muchachos cómo se tiene que jugar la pelota, cómo el entrenador tiene que llevarle esa información, lo técnico-táctico, lo táctico para esa función. Ese es el objetivo principal de cómo llevar una organización del plan de trabajo de que el muchacho pueda evolucionar bastante. Estas clínicas serán el preámbulo del trabajo que se tendrá en las academias de béisbol de CONADE y en Mérida estarán dirigidas principalmente para los entrenadores de las categorías infantiles. La visita fundamental es a darle un curso de 20 horas en el cual vamos a proponer una nueva metodología para la enseñanza de los elementos técnico-tácticos en el béisbol. Ese es el objetivo fundamental. Puede ir dirigido a todos los entrenadores de los diferentes niveles, puede ir dirigido también a todos los directivos, a todos los participantes, o sea, incluso el objetivo fundamental es que llegue a los entrenadores que están trabajando ya por el instituto y que están trabajando en las diferentes ligas de todo el estado. La presentación de estos entrenadores se realizó en la sala de juntas del Instituto del Deporte de Yucatán, en donde su titular, Carlos Sáenz Castillo, estuvo acompañado de Rudy Amaro Benítez, presidente de la Asociación de Béisbol de Yucatán, y Juan Pablo Capetillo, director de proyectos estratégicos del instituto. Vámonos a la actividad del fútbol de la tercera división, penúltima jornada. El equipo de los felinos de la 48 de Chiapas visitó en el Alonso Diego a Deportiva Venados. Y bueno, pues Deportiva Venados sufrió su segunda derrota de la campaña. Pero lo más triste, acabó con esa racha de 24 partidos sin conocer la derrota. Y bueno, pues el equipo visitante sacó el resultado. El resumen. Con par de anotaciones de Sergio Hipólito, los felinos de la 48 de Chiapas acabaron este sábado con la racha de 24 partidos sin perder de Deportiva Venados, al derrotarlos 2-1 en el Estadio Alonso Diego de Tamanché en la penúltima fecha del Grupo 1 de la tercera división. El equipo dirigido por Arturo Espinosa no perdía desde la fecha 2 del torneo, justamente en su mismo estadio y ante Cantera Venados. Para felinos de la 48, esta victoria los colocó entre los 4 invitados a la liguilla. Sin embargo, deberán ganar su último compromiso para no depender de otros resultados. Deportiva Venados, en tanto, se estancó con 70 unidades, pero permaneció en el liderato del Grupo 1, sacándole un punto de diferencia a su más cercano perseguidor, el Inter Playa del Carmen. Sergio Hipólito marcó su primer gol del partido de pierna zurda al minuto 6 de tiempo corrido. Fue hasta la parte complementaria cuando el marcador volvió a moverse. Otra vez el visitante Sergio Hipólito apareció para vencer al guardameta Carlos Fuente de los Astados. En tiempo de reposición, Juan Pablo Ruiz marcó de cabeza el único tanto de Deportiva Venados para poner cifras definitivas. Al término del encuentro, habló el técnico ciervo Arturo Espinosa sobre el resultado y de su siguiente partido ante los Dragones de Tabasco. 2 derrotas en toda la temporada y desgraciadamente las 2 aquí en casa. Eso me preocupa más, que no hemos sabido, hemos sido regulares la mayoría, todo el torneo, pero en casa se siente más feo, ¿no? ¿Qué pasa por mi mente? Pues ahorita que no se caigan mucho los muchachos, que pongan pies en la tierra, que es lo más difícil. Platicaban días anteriores algunos de los muchachos que vieron entrevistas de algunos otros entrenadores de la misma categoría y decían lo mismo. Lo más complicado en esta edad, en esta etapa, es poner pies en la tierra a los muchachos, ¿no?
En el voleibol, octava edición de la Copa Leglis, participantes de 6 estados estuvieron presentes. Equipos representativos de Oaxaca, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como de Belice, tomaron parte en el octavo Festival Leglis de voleibol que se jugó en el Complejo Olímpico Deportivo La Inalámbrica. En total, fueron 50 escuadras las que tomaron parte en este certamen que sirvió a las delegaciones de Yucatán como fogueo antes de su participación en la Olimpiada Nacional 2019. Julio Mijangos, presidente del Club Leglis y organizador del torneo, dio la bienvenida a los participantes y además recibió material deportivo por parte del Instituto del Deporte de Yucatán, el cual servirá para la promoción y práctica de esta disciplina. La toma de protesta deportiva estuvo a cargo de la seleccionada estatal Isadiel Campos Quijano, mientras que el de jueces lo hizo Mariel Espadas, quien estuvo como representante de la Asociación Yucateca de Voleibol. Y antes de irnos, los resultados completos de la jornada número 29 de la tercera división. El equipo MUR FC perdió 1-0 ante el equipo deportivo Chetumal. Yalmacán venció 4-1 a CFOR Mérida. Y el equipo yucateco que sí ganó, bueno, pues es Cantera Venados, 4-1 a Campeche Nueva Generación en calidad de visitante. Con esto, Cantera Venados llegó a las 61 unidades, se ubica en la tercera posición y conjuntamente con el líder, que es al día de hoy Deportiva, se apresan a estar en la liguilla del Grupo 1 de la tercera división. Y mi estimado Tony, ¿qué hacemos con Leones? ¡Saca la garra! ¡Saca León que llevas dentro! La derrota de ayer 6-2 los hizo no solamente, como comentamos al inicio, perder su sexta serie de un total de 7 disputadas, sino quedarse solos únicamente ellos en el frío sótano de la zona sur. Sí, la verdad, los focos rojos ya se encienden allá en la Cueva Melenudo. Algo tiene que hacer ya la directiva para sacar de ese socavón en el que pasa el conjunto de casa. El picheo, el bateo, no sé qué está fallando, por allá dicen que también la dirección técnica, pero bueno, vamos a esperar. Como decíamos, en la edición de la tarde, mi estimado Mario, en el picheo de la tarde, aún hay tiempo para corregir esta situación, apenas se está llevando el primer mes, esto acaba hasta agosto, hasta octubre, en octubre, y bueno, Leones de Yucatán todavía tiene tiempo de enderezar el camino. Ojalá venga la buena racha, los buenos resultados, porque siempre Yucatán ha sido de los equipos protagonistas en el circuito y hoy creo que está siendo una decepción. Yo creo que Luis Carlos Rivera no le está pasando nada bien. Muchos comentarios son en torno a su persona, al cambio de manager. Lo cierto es que la directiva no ha hecho pronunciamiento oficial, pero también es cierto que cuando las cosas no se dan, lo más fácil pues es cortar por la cabeza y tratar de darle nuevo ánimo, nueva imagen al equipo. Vamos a ver si finalmente en esta gira que va a tener el equipo de los Leones de Yucatán y con estos últimos resultados se aboca el club a hacer el cambio de manager o en el otro caso reforzarlo, apuntalarlo pues con otro pitcher que seguramente será de buen agrado para la afición. Y ya para finalizar, aquí cabría mencionar y decir ¿de quién es la culpa? ¿Del manager o de los jugadores? ¿Quién está fallando? ¿Quién está fallando? ¿El manager o los jugadores? Te voy a decir, dicen que los que juegan son los elementos, los peloteros, pero no puedes sacar a todo el equipo. Obviamente tienes que refrescar, tienes que hacer un cambio de forma de afrontar el béisbol y por allá es cuando se dice que lo más fácil es cambiar al manager en este caso. Pero nosotros no somos, afortunadamente, ni el presidente, ni el manager, ni el directivo. Lo cierto es de que sí urge que Leones salga del frío sótano de la zona azul. Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Les recuerdo, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Hasta mañana, gracias. Pase una excelente noche. Los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero, de